Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Espero que súper bien y con mucha energía porque hoy les traigo un tema que créanme va a dar mucho de qué hablar. Prepárense porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, en el de las noticias más jugosas y por supuesto en el de los romances. Sí, amigos míos, hoy vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón en un puño, una pareja que ha protagonizado uno de los romances más mediáticos de los últimos tiempos y que al parecer está lista para darle un giro a su historia. Estoy hablando, por supuesto, de Demet Özdemir y Can Yaman. Ya lo sé, ya lo sé. Algunos de ustedes dirán, ¡ay, otra vez con ellos!, pero le esperen. No se me adelanten, porque lo que les traigo hoy es diferente. No es la típica noticia de rumores, no es el chisme de siempre. Hoy les voy a contar algo que podría ser la clave para entender qué está pasando entre ellos, algo que podría significar un nuevo capítulo en esta apasionante historia. ¿Están listos? Prepárense porque hoy vamos a hablar de vacaciones y romance a la vista. Antes de empezar a desglosar todo este tema, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, este es el lugar perfecto para estar al día con el mundo del entretenimiento. Así que si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones y no se pierdan ni un solo vídeo. Les prometo que no se van a arrepentir. Y no olviden dejar sus comentarios, me encanta saber qué opinan. Ok, volviendo al tema que nos ocupa. Demet Özdemir y Can Yaman. Dos nombres que juntos resuenan con fuerza en el mundo de las series turcas. Dos nombres que en su momento protagonizaron una de las historias de amor más inolvidables en la pantalla chica, y que fuera de ella, generaron una ola de especulaciones, rumores y mucha expectación. Para quienes no estén tan familiarizados con esta historia, hagamos un pequeño resumen. Demet y Can se conocieron en el set de la exitosa serie Erkenci. La química entre ellos era innegable, la tensión sexual se sentía a través de la pantalla, y los fans los amaban. Pronto comenzaron a surgir rumores de un romance en la vida real, fotos filtradas, declaraciones ambiguas, todo contribuía a alimentar la ilusión de un romance que iba más allá de la ficción. La serie Erkenci se convirtió en un fenómeno global, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. La trama, centrada en la historia de amor entre Sanem, una aspirante a escritora, y Can, un fotógrafo de renombre, cautivó a audiencias de todo el mundo. La química entre los protagonistas era palpable, con miradas cómplices, roces accidentales y escenas llenas de pasión que mantenían a los espectadores al borde de sus asientos. Los fans, embelesados por la pareja, no tardaron en proyectar sus deseos en la vida real, anhelando que el amor ficticio se materializara fuera de la pantalla. Los rumores de romance se intensificaron a medida que la serie avanzaba. Fotografías de Demet y Can compartiendo momentos fuera del set, declaraciones vagas y publicaciones en redes sociales con mensajes enigmáticos alimentaron la especulación. Los fans, ávidos de detalles, analizaban cada gesto, cada comentario, buscando pistas que confirmaran sus esperanzas. La prensa del corazón se sumó a la fiebre, publicando artículos y reportajes que avivaban la llama del romance. Sin embargo, a pesar de la expectación, la pareja nunca confirmó públicamente su relación. Las declaraciones de ambos actores siempre fueron ambiguas, dejando en el aire la verdadera naturaleza de su vínculo. La falta de confirmación oficial, en lugar de disipar los rumores, los intensificó. Los fans continuaron especulando, buscando explicaciones y teorías que justificaran la falta de una declaración pública. El final de Erkenci marcó el fin de una era. La serie, tras una exitosa temporada, llegó a su conclusión, dejando a los fans con un vacío. Aunque la historia de amor entre Sanem y Can tuvo un final feliz en la ficción, la incertidumbre sobre la relación entre Demet y Can en la vida real persistió. Después del éxito de Erkenci, Demet y Can tomaron caminos separados en sus carreras. Demet continuó cosechando éxitos en la televisión turca, protagonizando otras series populares y consolidándose como una de las actrices más queridas y reconocidas del país. Can, por su parte, también siguió creciendo profesionalmente, participando en proyectos internacionales y manteniéndose como uno de los actores más cotizados. A pesar de la distancia, los recuerdos de Erkenci y la conexión entre Demet y Can siguieron presentes en la mente de los fans. La esperanza de un reencuentro, de una reconciliación, nunca se desvaneció por completo. Y aquí es donde la historia da un giro interesante.
¿Por qué? ¿Qué pasa cuando dos personas que han compartido una conexión tan fuerte, que han estado en el ojo público, de esa manera, se cruzan nuevamente en el camino? ¿Qué pasa cuando el destino, o las circunstancias, los vuelven a juntar? Pues bien, amigos míos, los rumores sobre una posible reconciliación entre Demet y Can han estado circulando con más fuerza que nunca. ¿Y qué ha alimentado estos rumores? Principalmente dos cosas: las declaraciones de personas cercanas a ellos y, sobre todo, las pistas que nos han dado las redes sociales. Las declaraciones de personas cercanas a Demet y Can, aunque escasas y ambiguas, han contribuido a avivar la llama de la esperanza. Amigos y colegas de la industria han evitado confirmar o negar directamente la posibilidad de un romance, utilizando frases como "nunca se sabe" o "el tiempo lo dirá". Estas declaraciones, lejos de calmar la curiosidad, han generado aún más especulación, sugiriendo que podría haber algo más de lo que se ve a simple vista. Pero sin duda la principal fuente de rumores ha sido el análisis minucioso de las redes sociales. Los fans más dedicados han examinado cada publicación, cada fotografía, cada me gusta y cada comentario, buscando pistas que revelen la verdadera naturaleza de la relación entre Demet y Can. Y es aquí donde entramos en el tema que les prometí: vacaciones y romance a la vista. Porque al parecer Demet y Can podrían estar planeando unas vacaciones muy especiales. No voy a entrar en detalles específicos, porque como saben, estas son solo especulaciones, pero lo que sí les puedo decir es que se habla de destinos paradisíacos, de momentos de intimidad, de un posible reencuentro. ¿Pero cómo sabemos todo esto? ¿De dónde sacamos esta información? Pues bien, como les dije, las redes sociales son una fuente inagotable de pistas y rumores. Y en este caso, no ha sido la excepción. Los fans más observadores han notado ciertas coincidencias, ciertos detalles que sugieren que Demet y Can podrían estar más cerca de lo que pensamos. Por ejemplo, se habla de que ambos actores han estado publicando fotos en lugares similares, en playas con características muy parecidas. Además, se dice que han coincidido en algunos eventos, en algunos lugares de moda, y que, aunque no se han mostrado juntos públicamente, han mantenido una actitud muy cordial y cercana. Las redes sociales en la era digital se han convertido en una herramienta fundamental para los famosos y sus seguidores. Los actores, cantantes y celebridades utilizan plataformas como Instagram, Twitter y Facebook para compartir aspectos de su vida personal y profesional, conectar con sus fans y promocionar sus proyectos. Los seguidores, por su parte, aprovechan estas plataformas para seguir de cerca la vida de sus ídolos, analizar sus publicaciones y buscar pistas sobre sus relaciones sentimentales. En el caso de Demet y Can, las redes sociales han sido el epicentro de la especulación. Los fans, con una dedicación y un ojo de águila, han analizado cada detalle de sus publicaciones, buscando patrones y coincidencias que sugieran una posible reconciliación. La publicación de fotos en playas similares, con paisajes paradisíacos y características geográficas parecidas, ha sido una de las principales evidencias que los fans han utilizado para alimentar los rumores. Aunque no hay pruebas concretas de que ambos actores hayan estado en el mismo lugar al mismo tiempo, la coincidencia de los escenarios ha despertado la sospecha y la ilusión de los seguidores. Además de las fotos, los fans han analizado los me gusta y los comentarios que Demet y Can se han dedicado mutuamente en las redes sociales. Aunque no han sido muy frecuentes, cada interacción ha sido interpretada como una señal de cercanía y cariño. La coincidencia en eventos y lugares de moda también ha sido objeto de análisis. Los fans han notado que Demet y Can han coincidido en algunas fiestas y eventos, aunque no se hayan mostrado juntos públicamente. La actitud cordial y cercana que han mantenido en estos encuentros ha alimentado la especulación sobre una posible reconciliación. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? ¿Qué significa todo esto? ¿Es simplemente una coincidencia? ¿Es una estrategia para mantener el interés del público? ¿O estamos ante el inicio de algo más? Yo personalmente creo que hay algo más que una simple coincidencia. Creo que hay algo en el aire, una tensión, una química que, como les dije, es innegable. Y creo que estas vacaciones podrían ser el escenario perfecto para que Demet y Can le den una oportunidad a su historia. Imaginen la situación. Dos personas que se conocen a la perfección, que se atraen, que han vivido mucho juntos, pero que por diversas circunstancias no han podido estar juntos. Ahora, con el tiempo, con la madurez, con la experiencia. ¿Qué pasaría si se dieran una nueva oportunidad? Uf. Solo de pensarlo me emociono.
Sería como ver el final feliz de una serie que nos mantuvo enganchados durante meses. Sería como ver a nuestros personajes favoritos, a nuestros Sanem y Can, volver a estar juntos, felices, enamorados. Pero claro, esto es solo una suposición. No podemos saber con certeza qué está pasando entre ellos. Lo único que podemos hacer es esperar, estar atentos a las pistas, y por supuesto seguir soñando. Y mientras esperamos, ¿qué les parece si analizamos algunas de las razones por las que esta reconciliación podría ser posible? En primer lugar, como les dije, la química entre ellos es innegable. Es algo que se siente, que se percibe, que traspasa la pantalla. Y esa química muchas veces es lo que impulsa el amor, lo que hace que dos personas se sientan atraídas. La conexión que existía entre Demet y Can, tanto en la ficción como en la vida real, era evidente. La forma en que se miraban, la manera en que se tocaban, la complicidad que compartían, todo indicaba una fuerte atracción. Esta química que conquistó a los fans de Erkenciskus podría ser el motor que impulse una posible reconciliación. En segundo lugar, ambos han madurado mucho. Han pasado por diferentes experiencias, han aprendido, han crecido. Y eso muchas veces te hace ver las cosas de otra manera. Te hace darte cuenta de lo que realmente importa, de lo que es importante para ti. El tiempo, dicen, cura las heridas y permite ver las cosas con perspectiva. Demet y Can, tras el éxito de Erkenciskus, han seguido sus carreras profesionales y han experimentado nuevas relaciones. Estas experiencias seguramente les han permitido crecer como personas y madurar emocionalmente. La posibilidad de una segunda oportunidad podría estar basada en una nueva comprensión mutua y en la capacidad de afrontar los desafíos de una relación desde una perspectiva más madura. En tercer lugar, ambos están solteros. Y aunque esto no es una condición indispensable para una relación, sí facilita las cosas. No hay terceros en discordia, no hay responsabilidades que impidan que dos personas estén juntas. La ausencia de compromisos sentimentales actuales abre la puerta a una posible relación entre Demet y Can. Sin ataduras ni responsabilidades, ambos actores tendrían la libertad de explorar sus sentimientos y darle una oportunidad al amor. Y finalmente el deseo del público. La gente quiere verlos juntos. Los fans los adoran, los apoyan y sueñan con que su historia tenga un final feliz. Y ese apoyo muchas veces es un incentivo para que una pareja se atreva a intentarlo. El apoyo de los fans que se manifiesta en redes sociales, foros y encuentros podría ser un factor importante en la decisión de Demet y Can. La presión mediática y el cariño del público podrían influir en la pareja, animándolos a darle una oportunidad a su relación. Así que, como ven, las posibilidades están ahí. Las razones están ahí. Y solo el tiempo dirá si Demet Özdemir y Can Yaman están realmente listos para darle una segunda oportunidad al amor. Pero mientras tanto nosotros, sus fans, seguiremos soñando, seguiremos especulando, y por supuesto seguiremos informándolos de todas las novedades. Estaremos atentos a cualquier pista, a cualquier señal que revele la verdad sobre la relación entre Demet y Can. En conclusión, el posible reencuentro entre Demet Özdemir y Can Yaman ha generado una gran expectación entre los fans. Los rumores de una reconciliación, alimentados por las pistas en redes sociales y las declaraciones ambiguas de personas cercanas, han mantenido viva la llama de la esperanza. Las vacaciones podrían ser el escenario perfecto para que la pareja se reencuentre y se dé una nueva oportunidad. La química innegable, la madurez, la soltería y el deseo del público son factores que podrían impulsar esta reconciliación. Solo el tiempo dirá si el amor entre Demet y Can tiene un final feliz. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo. ¿Qué les pareció? ¿Les gustó la idea de que Demet y Can vuelvan a estar juntos? ¿Creen que las vacaciones sean el detonante de esta reconciliación? Déjenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos. No olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto suscribirse al canal para no perderse ninguna novedad del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Y recuerden, manténganse siempre informados y conectados.